Bienvenida o bienvenido a esta inmersión analítica. Hoy vamos a examinar con lupa un fragmento, un texto titulado El ladrón hambriento. Está firmado con un seudónimo, Kreutz, Sí, un texto interesante. y nos presenta un personaje, Perkin, un ladrón de supermercados en Valdivia, allí en Chile. Le llaman mechero, que es el término que usan allí para este tipo de ladrones. Exacto. La idea hoy es desentrañar un poco las circunstancias, el trasfondo que el propio texto nos da sobre él. Ir un poco más allá del simple acto de robar. Claro, entender el contexto que presenta el autor. De hecho, fíjate cómo empieza el fragmento. Es una frase muy potente. Nadie quiere ser ladrón. Pero es duro. No tener ni un céntimo para financiar los 31 almuerzos del mes. O sea, ya de entrada, Marca el tono, sí. la necesidad económica parece central en cómo se cuenta la historia. Sí, esa frase inicial es, es clave. Porque ya te pone el marco que propone el texto. No es la delincuencia como una opción más, no, sino que la sitúa, o al menos así lo narra, casi como una consecuencia directa de no tener para lo básico. Para comer, claro. Para comer, para la ropa, incluso menciona diversión. Nos mete de lleno en un contexto socioeconómico muy concreto, tal como lo describe el autor, claro. Entendido. Entonces vamos a centrarnos en Perkin, en cómo lo describe este escrito. Nos dice que opera en Valdivia y menciona a su pareja, Sí, la Teletubby. la Teletubby, sí, y dice que a ella ya la han detenido. Usa una expresión curiosa, cayó a las sombras. Sí, una forma muy coloquial, parece. Entendemos qué significa que la atraparon, que está en la cárcel o, fuera de juego, digamos. Y también describe qué hacía ella. Dice que se dedicaba a hacerse la América robando en la micro. Esa expresión también es interesante. La micro es el autobús en Chile, claro. Y hacerse la América. Pues sugiere buscar un gran golpe, ¿no? Como encontrar un tesoro. Aplicado a robar en un bus. Suena un poco exagerado, quizás. O irónico, sí. Pero indica que buscaba sacar bastante dinero de los pasajeros. Estos detalles sobre ella, añaden contexto a Perkin y también subrayan el riesgo de esa vida, según el relato. Sí, el riesgo está ahí. Y Perkin, mientras, se centra en supermercados. El texto da detalles de cómo lo hace. Usa mascarilla. Algo que ahora nos suene mucho por otras cosas, pero aquí, Claro, aquí es para las cámaras de seguridad. Lo curioso es que dice que la usa tanto en los autobuses, aunque no aclara si él roba ahí también, quizás solo para el viaje, como en los súper, lógicamente. Y lleva un bolso deportivo, tamaño XL, dice, para esconder lo que roba. claro, para poder llevarse más cosas. Y luego el texto dice que reduce la mercancía, o sea que la vende o la cambia por ahí. En el mercado informal, sí. Otro dato es de dónde sale cada día, desde la población arica. Vale. Analicemos un poco estos detalles. Lo de la mascarilla y el bolso grande. No suena a un robo impulsivo, ¿verdad? No, parece más pensado. Sugiere cierta planificación, sí. Una metodología, aunque sea básica. Minimizar el riesgo de que le pillen, maximizar lo que se lleva. Tiene lógica. Y lo de reducir es fundamental, porque ya no es solo robar para comer él mismo, aunque esa fuera la motivación inicial que plantea el texto. Al venderlo, entra en una economía sumergida. Se convierte casi en su trabajo, por decirlo de alguna manera. Eso es, un trabajo precario e ilegal, claro, pero dentro de la lógica que describe el texto. Sí, sí, tiene sentido verlo así. Y lo de la población arica, ¿qué podemos pensar? El texto no da más detalles, pero a veces estos nombres... Efectivamente. No lo dice, pero es muy posible que mencionar un barrio concreto, como la población arica, sea una forma de situar a Perkin en un entorno socioeconómico específico de Valdivia. Quizás un barrio humilde, con carencias. Podría ser. Reforzaría esa idea de necesidad que el texto plantea desde el principio, le da como más realismo, lo ancla en un lugar. Bien, esto es el Perkin de ahora, según el texto. Pero luego la narración, se mete en su pasado. Y aquí es donde se pone interesante. Sí, da un salto hacia atrás. Empieza a contar cosas de su historia personal que, según el autor, son la clave. Habla de un entorno familiar difícil, con alcoholismo. Primero el padre, luego la madre, dice. Sí, sugiere que era un problema bastante presente en casa. Y las consecuencias. Muy crudas. Dice que Perkin pasó hambre de niño. Hay una frase terrible. Había días que simplemente no comía. Uf. Y el texto conecta esto directamente con sus primeros robos. Cuenta que lo primero que robó fue carne. En un sitio llamado Copresur, a un tal Don Lucho.
este viaje al pasado es crucial en cómo está contado. El texto no solo describe al ladrón de hoy, sino que busca las raíces de por qué es así. El alcoholismo, el hambre. Dibuja un cuadro de vulnerabilidad total. Sí, de dificultades que parecen pasar de padres a hijos. No es solo pobreza, es, bueno, un hogar roto y la falta de lo más básico. Comida. Y el detalle de ese primer robo, además de ser comida, añade que Perkin había trabajado antes en ese mismo sitio, en el Copresur. Ahí está. Robar donde trabajaste a alguien que conocías, don Lucho. El texto lo suelta ahí, sin juzgarlo directamente, pero está cargado de posibles significados. Desesperación pura. Sabía cómo hacerlo porque conocía el sitio. Podría ser. O quizá resentimiento, una ruptura con ese pasado laboral. El texto no lo explora, solo lo conecta con el hambre. Pero al hacerlo así, refuerza muchísimo esa línea que traza. Problemas familiares, Pobreza. hambre extrema. Y el primer robo como respuesta a eso. En un lugar conocido, además. Una cadena muy clara. Muy lineal, sí. Presentada como muy determinante en el texto. Y no es lo único del pasado que cuenta. Hay otro dato que choca un poco con todo esto. Dice que de joven estuvo en el internado de un colegio luterano. Eso es fascinante, porque mete un contraste muy fuerte. Un internado, un colegio, sugiere que hubo una oportunidad, una educación formal, estructurada. Un camino diferente que se abrió por un momento. Exacto. Un fogonazo de otra vida posible. Pero se cerró. Dice que tuvo que dejarlo a cierta edad, para trabajar. No dice por qué, pero con lo que ha contado antes... Podemos imaginarlo, claro. El contexto familiar que ha descrito, alcoholismo, pobreza, la necesidad de que los hijos ayudaran en casa, hace muy probable que no fuera una elección. Sino que las circunstancias le obligaron. Muy probablemente. Y este detalle es clave, porque apoya la idea central del texto, que la vida de Perkin ha estado muy condicionada por factores socioeconómicos, que sus opciones eran limitadas desde joven. La oportunidad educativa estuvo ahí, pero... Fue breve. La necesidad la cortó. Y esto es importante porque desde la óptica de este fragmento cuestiona esas visiones simples sobre la delincuencia, que solo miran la voluntad o la maldad. Claro, El texto hace más complejo a Perkin al mostrar esa oportunidad perdida. Sugiere que las cosas podrían haber sido distintas. No lo justifica, pero lo contextualiza mucho. vale. Entonces, si intentamos recapitular lo que hemos visto en este fragmento sobre Perkin, tenemos la descripción del mechero, el ladrón de supermercados en Valdivia. Sus métodos: mascarilla, bolso grande, vender lo robado. Sí, el modus operandi. La mención a su pareja, la Teletubby, y los riesgos de esa vida. Pero sobre todo el peso enorme que el texto le da a su pasado. Exacto. Un pasado marcado por el alcoholismo en casa, por pasar hambre de niño, por una educación que no pudo continuar. Ujú. Y todo esto se presenta casi como la causa de su presente como ladrón. Como decía esa primera frase, casi la única forma de buscarse la vida día a día. Precisamente. Yo creo que el valor de este fragmento, si lo miramos como narración, es cómo usa esa historia personal para abrir una ventana a circunstancias muy duras, que según esta visión particular pueden llevar a la pequeña delincuencia. No parece que busque justificarlo moralmente. No directamente, pero sí dedica mucho esfuerzo a contextualizarlo. Apunta a problemas más grandes, ¿no? Estructurales. La pobreza, la adicción en la familia, la falta de oportunidades, como factores muy potentes en la vida de esta persona. Conecta lo personal con lo social de forma muy directa. Muy directa, sí. El relato lo hace muy evidente. Ahora, si damos un paso más pensando solo en lo que hemos leído aquí, el texto se centra muchísimo en cómo el pasado explica el presente de Perkin. Construye esa línea causal con mucho detalle. Sí, dedica mucho esfuerzo a eso. Pero, ¿y el futuro? El fragmento no dice nada. No sabemos qué pasa después con Perkin. Sin embargo, si piensas en la espiral que describe, la pobreza, la falta de alternativas, ese entorno, el riesgo constante como lo de su pareja. Es una muy buena pregunta para terminar. Si el texto se enfoca tanto en lo que le ha traído hasta aquí, ¿nos dice algo sobre lo que vendrá? O sugiere, quizás sin decirlo, que es un ciclo muy difícil de romper. ¿Podría interpretarse así? Sí. Que esas condiciones iniciales son tan determinantes que el destino está casi sellado. La conexión pasado-presente es tan fuerte que casi no deja espacio para pensar en un futuro distinto. O quizás, precisamente porque no dice nada del futuro, deja la puerta abierta a la posibilidad de cambio,
a otras vías? No lo sabemos. Casi imposible. Esa es la reflexión que nos queda flotando, ¿verdad? Exacto. Nos deja esa pregunta. Nos ha contado una versión de por qué alguien se convierte en el ladrón hambriento, pero nos deja pensando si esa etiqueta ya define todo su futuro o si hay, bueno, otros factores que podrían cambiarlo. Factores que el texto no menciona. Resiliencia, ayudas, suerte, quién sabe. El texto no da la respuesta, pero plantea la pregunta con mucha fuerza a través de esta historia. Y es una pregunta que resuena, sí, se queda ahí después de leerlo.